Vamos a continuar entonces con la segunda parte del tema relacionado a mecanismos de transporte de contaminantes en suelo y aire. En esta segunda parte vamos a ver más que todo las aplicaciones de la ley de Fick, la primera y segunda ley de Fick. Entonces, continuemos. Bueno, ya viendo los mecanismos a través de las diferentes interfaces, vamos a ver lo que son las diferentes leyes que se ven involucradas en el movimiento o transporte de contaminantes. Como había mencionado, uno de los más importantes es la difusión porque se lleva a cabo tanto en aire como en agua como en suelo. Entonces, en el caso de difusión, para recordar un poco, es el movimiento de sustancias desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración, esto a través de película de agua que rodea las partículas del suelo. Normalmente este proceso es importante para el movimiento tanto de solutos disueltos en el agua y también juega un papel importante para la distribución de nutrientes o contaminantes en el suelo, agua y aire. Ya habíamos visto en el anterior corte lo que fue el movimiento de transporte a través de medios líquidos. En este caso vamos a profundizar un poco a través de la interfase suelo, agua, suelo, aire. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en este caso la primera ley de Fick. La primera ley de Fick nos dice que el número de moléculas por unidad de área y unidad de tiempo, en este caso, va a ser igual al coeficiente de difusión menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración va a estar en unidades de número de moléculas por unidad de volumen. Algo importante a tener en cuenta es el signo negativo que acompaña la ley de Fick. Entonces la ley de Fick nos dice que el signo menos nos va a indicar que el flujo se produce en dirección opuesta al gradiente de movimiento, hacia el sentido opuesto del gradiente de concentración. Recordemos que se lleva a cabo de una mayor concentración a una menor concentración y un gradiente va a ser de menor a mayor, por lo tanto el gradiente me va a dar negativo. Entonces negativo con el negativo de la ecuación me va a contrarrestar y me va a dar un flujo positivo. Si consideramos un primer caso que es la contradifusión molecular de gases A y B, es decir, que se está moviendo un gas A y un gas B, ambos en las diferentes direcciones, entonces vamos a tener que el gas A va a tener una presión de vapor A, la cual va a disminuir a medida que se aleje de su punto de salida. Y en el caso del contaminante B va a tener un punto de mayor concentración que va a ser en el punto 2 y un punto de menor concentración en el punto 1. Igual va a haber una distancia a través de la cual se está transportando el contaminante. Entonces, recordando, la ley de Fick va a estar representada como J sub A sub Z igual a menos la difusividad por el gradiente de concentración. Entonces, si organizamos los términos, acá vamos a tener que el de Z que está en el lado izquierdo pasa a multiplicar el J sub A y vamos a tener que el flujo molar por el de Z se pueden integrar. De igual forma, al lado derecho vamos a tener menos la difusividad que se multiplica por la derivada de la concentración. Entonces, si logramos integrar al lado y lado, en el caso de con respecto a Z vamos a integrar desde Z1 a Z2 y en el caso de la concentración vamos a integrar de concentración 1 a concentración 2. Recordemos que la integral de una constante, en este caso J sub Z por la integral de dz va a ser, en este caso, Z. Y Z evaluado de Z2 a Z1 sería Z2 menos Z1. En el caso de la integral que está acá al lado derecho, vamos a tener que la integral de CA1 a CA2 va a ser igual a CA. Entonces sería CA2 menos CA1. ¿Sí? Y por tanto, entonces vamos a tener que nuestra ecuación se va a convertir en lo que estamos viendo acá encerrado, que sería menos la difusividad AB por la diferencia entre la concentración CA2 menos CA1 sobre el delta Z. Si reorganizamos los términos, es decir, pasamos los términos negativos, en este caso, si recordamos en la anterior diapositiva, acá teníamos el CA2, si multiplicamos por menos 1, entonces me va a quedar como positivo el CA1 y quitaríamos allí el signo que estaría acá afuera.
y me quedaría de esta forma la ecuación. Entonces, si consideramos que estamos trabajando, por ejemplo, con gases, normalmente los gases no siempre se van a expresar en función de concentración C sub A, como vemos allí, sino también a veces se va a representar en flujos molares, se va a representar en función de la ley de los gases ideales. Entonces, asumiendo que los gases se comportan como esferas perfectas, por decirlo así. Entonces vamos a tomar que esa concentración se puede tomar de acuerdo a la ecuación de la ley de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen es igual a las moles por el valor de la constante de los gases ideales R por la temperatura. Si reorganizamos esta ecuación, podemos expresarla como N sobre B igual a la presión sobre RT, es decir, en este caso simplemente despejamos N sobre B para hallar la concentración. Esa sería una concentración de tipo molar. Luego vamos a tener que, para el caso de la concentración A1, sería presión A1 sobre RT, y en el caso de la concentración A2 sería presión A2 sobre RT. Si reemplazamos en la ecuación anterior, vamos a tener que llegaríamos a J sub A igual a la difusividad AB por presión A1 sobre RT menos presión A2 sobre RT sobre Z2 menos Z1. Si sacamos factor común y organizamos, nos va a quedar que J sub A va a ser igual a la difusividad AB por el P sub A1 menos P sub A2 sobre RT por el delta de Z. Bueno, acá tenemos un primer ejemplo relacionado a contradifusión molecular. Entonces vamos a tener que una tubería contiene una mezcla de helio y nitrógeno gaseoso a 298 Kelvin y una atmósfera de presión total, constante en toda la extensión del tubo. En uno de los extremos de este punto 1, la presión parcial a 1 del helio es 0.60 atmósferos y en el otro extremo, a 20 centímetros, P sub A2, 0.20 atmósferas. Calcula en unidades SI el flujo específico de helio en estado estacionario cuando el valor de la difusividad de la mezcla helio-nitrógeno es 0.687 centímetros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Entonces vemos acá el esquema donde nos muestra la presión A1, nos muestra la presión A2 y nos muestra que tiene una longitud de 20 centímetros y estamos trabajando con la mezcla helio-nitrógeno. Entonces la ecuación que vamos a utilizar es la obtenida en la diapositiva anterior. Inicialmente organizamos la información que nos da el ejercicio, la temperatura igual a 298 Kelvin, presión A1 0.6 atmósferas, pero al pasarlo a Pascal nos va a dar 6.08 por 10 a la 4 Pascal, presión A2 va a ser 0.2 atmósfera. Entonces al pasarlo a Pascal, recordemos que una atmósfera tiene 0.1325 por 10 a la 5 Pascal, entonces al pasarlo por factor unitario voy a tener 2.027 por 10 a la 4 Pascal. Tenemos que delta de Z es 0.2, la difusividad está en centímetro cuadrado sobre segundo, luego al hacer la conversión, un metro cuadrado tiene 100 al cuadrado centímetro al cuadrado, me va a dar que la difusividad es 0.687 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Y el valor de la constante de los gases ideales R, 8314.3 metros cúbicos por pascal sobre kilogramo mol por Kelvin. Entonces, si reemplazamos en unidades SI, entonces vamos a tener que el valor de la difusividad, que es 0.687 por 10 a la menos 5 por, abrimos paréntesis, presión A1, que corresponde a 6.8 por 10 a la 4, menos presión A2, 2.027 por 10 a la 4, sobre 8314.3, que es la constante R, por la temperatura, que es 298, por el delta de Z, que es 0.2. Entonces, al hacer el cálculo, nos va a dar que el valor del flujo molar es de 5.62 por 10 a la menos 7 kilogramos mol de A por segundo por metro cuadrado. Por otra parte, si consideramos contradifusión molecular de A y B, es decir, que tanto la sustancia A como la sustancia B se está movilizando, podremos decir que las ecuaciones se pueden expresar como J sub A igual a menos la difusividad de AB por el gradiente de concentración, y también vamos a tener una ecuación de J sub B igual a menos difusividad B sub A del gradiente de concentración. Algo que podemos posteriormente analizar es que finalmente
la difusividad AB va a ser igual a la difusividad B sub A, entonces las podemos considerar iguales. Acá vemos pues ya organizando en función de presiones parciales, como vimos anteriormente. Y si consideramos movimiento de los dos gases, entonces vamos a tener que la contradifusión molecular va a implicar que la concentración A más la concentración C sub B va a ser igual a la concentración total. Luego la derivada de C sub A va a ser igual a menos la derivada de C sub B, y vamos a tener que D sub AB va a ser igual a la difusividad, perdón, la difusión de AB va a ser igual a la difusión de B sub A. Entonces, por tanto, pues las difusiones las podemos considerar iguales hacia ambos sentidos. Acá tenemos un ejemplo que me dice: en un tubo uniforme de 0.10 metros de largo se difunde amoníaco gaseoso A en nitrógeno gaseoso a 1.0132 por 10 a los 5 pascal de presión y 298 Kelvin. En el punto 1, P sub A1, 1.013 por 10 a la 4 pascal, y en el punto 2, P sub A2, 0.507 por 10 a la 4 pascal. La difusividad AB es igual a 0.230 por 10 a la menos 4. Calcular el flujo J sub A en estado estacionario y repetir para J sub B. Entonces partimos de la misma ecuación vista previamente. Tenemos que la difusividad no la da el problema, que es 0.230 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado sobre segundo. La presión P sub A1 también no la da, la presión P sub A2 también no la da. La constante de los gases ideales para este caso sería en 0.082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin. Multiplicamos por la temperatura y multiplicamos por el delta de Z, que pues en este caso hicimos la respectiva conversión. Entonces vamos a tener que J sub A me va a dar 4.7 por 10 a la menos 4 mol sobre metros al cuadrado por segundo. Para calcular J sub B, entonces vamos a tener que la difusividad B sub A va a ser igual a la difusividad AB, 0.23 por 10 a la menos 4. Entonces, como tenemos la presión de P sub A, pero no tenemos la de P sub B, por diferencia, recordemos la ecuación de Dalton, que la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales. En este caso, si despejamos la presión parcial de P sub B1, va a ser igual a la presión total menos la presión P sub A1, que va a ser igual a 1.0132 por 10 a la 5 pascal menos 1.013 por 10 a la 4 pascal. Luego la presión P sub B1 me va a dar 9.119 por 10 a la 4 pascal. Para el caso de la presión B2 va a ser igual a la presión total menos la presión A2, igual a 1.0132 por 10 a la 5 pascal menos 0.507 por 10 a la 4 pascal, que corresponde pues a la respectiva presión, y eso me va a dar 9.625 por 10 a la 4 pascal. Si reemplazamos en la ecuación, vamos a tener que el J sub B me va a dar finalmente menos 4.7 por 10 a la menos 4 mol sobre metro al cuadrado por segundo. Por otra parte, si consideramos la difusión de gases A y B más efecto convectivo, vamos a tener que el efecto convectivo va a ser igual a N sub A igual a J sub A más la concentración por la velocidad, siendo la velocidad la sumatoria de los dos flujos sobre la concentración total. Si reemplazamos, vamos a tener que el flujo total va a ser igual a J sub A dado por la ley de Fick más la concentración sub A sobre la concentración total por las sumatorias de N sub A más N sub B de acuerdo a lo que teníamos acá. Si reemplazamos la ley de Fick, entonces vamos a tener que N sub A va a ser igual, o el flujo molar va a ser igual a menos la difusividad AB por el gradiente de concentración más C sub A sobre C total por la sumatoria de N sub A más N sub B. Luego, para el caso de N sub B, vamos a tener igual a menos la difusividad B sub A por el gradiente de concentración de B más la concentración de B sobre la concentración total más la sumatoria de N sub A más N sub B. Entonces, eso lo podríamos utilizar para lo que es difusión de gases A y B, teniendo en cuenta el efecto de convección. Sin embargo, vamos a ver algunos casos en particular. Inicialmente, vemos en la parte izquierda un ejemplo de cómo se evapora el benceno líquido A
hacia el aire. Entonces, si el benceno es el que se está evaporando, entonces consideramos que el aire está, digamos, allí como estático. Entonces, solamente el que se mueve es A. Entonces, por tanto, vamos a tener presión A1 y presión A2. El material o la sustancia B, vamos a considerar que no se está movilizando. En el caso del amoníaco que se absorbe en agua, vemos en este caso el agua está estática y el que se mueve o difunde es el amoníaco a través del agua, ¿sí? Entonces, si consideramos que no hay flujo en B, o sea, la sustancia B nos está moviendo, podemos considerar que esto aproximadamente puede hacerse cero. Por lo tanto, pues podemos limitarlo a lo que es el flujo molar de la ley de Fick. ¿Sí? Si mantenemos constante la presión, sustituimos por la concentración molar obtenida a partir de la ley de los gases ideales y considerando que la presión de su A va a ser igual a la fracción de A por la presión total y la concentración de A sobre la concentración total va a ser igual a la presión parcial de A sobre presión total y luego reorganizamos, vamos a tener esta ecuación. No les muestro como tal en detalle cómo se obtiene la ecuación, pero sí los remito a que busquen en el libro de Jankopoulos, que allí está claramente la demostración, porque si me pongo a hacerles la demostración de cada una de las ecuaciones, pues obviamente se hace más extensa la presentación. Entonces vamos a ver que cuando tenemos contradifusión, es decir, que se está moviendo o ya sea un gas o sea un líquido, en un líquido o líquido en un gas, vamos a tener que esta es la ecuación que debemos utilizar. ¿Sí? N sub A igual a menos la difusividad B por la presión total sobre R por T por el delta de Z por el logaritmo natural de la presión total menos la presión parcial A2 sobre presión total menos la presión A1. Entonces esa sería la ecuación a utilizar. Para el caso de la mezcla de los gases ideales, entonces tenemos, como le mostré anteriormente, que podemos utilizar la ley de Dalton. La ley de Dalton me dice que la presión total es igual a la sumatoria de las presiones parciales y podemos, a partir de la ley de Dalton, a partir de las presiones parciales, podemos incluso calcular la fracción molar. Entonces, X sub A o la fracción molar de A va a ser igual a la presión parcial de A sobre la presión total o en su defecto presión parcial de A sobre la presión de A más P sub B más P sub C más etcétera, dependiendo pues la cantidad de gases que conformen una mezcla. Acá tenemos un ejemplo sencillito de cómo aplicar la ley vista anteriormente. Entonces tenemos composición de una mezcla gaseosa. Entonces me dice una mezcla gaseosa contiene los siguientes componentes y presiones parciales. Dióxido de carbono 75 milímetros de mercurio, monóxido 50 milímetros de mercurio, nitrógeno 595 milímetros de mercurio, oxígeno 26 milímetros de mercurio y nos dice calcular la presión total y la composición en fracciones de mol. Entonces la presión total va a ser igual a la presión P sub A más P sub B más P sub C más P sub D y si sumamos cada una de estas presiones, es decir, 75 más 50 más 595 más 26, vamos a tener una presión total de 746 milímetros de mercurio. Al hallar cada una de las fracciones, entonces la fracción de A va a ser igual a presión de A sobre presión total, que sería 75 sobre 746, va a ser igual a 0.101. La fracción de B de monóxido va a ser igual a la presión parcial del monóxido, que es 50 sobre la presión total, que es 746, y me va a dar 0.067. Para la fracción molar del nitrógeno, entonces dividimos la respectiva presión parcial del nitrógeno sobre la presión total y pues allí obtenemos el valor correspondiente. Para el caso de la presión parcial del oxígeno, igualmente presión parcial del oxígeno sobre la presión total, que sería en este caso la presión parcial del oxígeno es 26 sobre la presión total, que sería 746, y pues allí haríamos el respectivo cálculo. Y pues con esto pues podemos obtener lo que son las fracciones. Entonces normalmente esto lo podemos utilizar cuando trabajamos con gases, cuando en algunas ocasiones solamente me dan las presiones parciales y necesito hallar las composiciones a partir de la ecuación de Dalton.
Continuamos con los ejemplos. En este caso nos dice que el agua en el fondo de un tubo metálico estrecho se mantiene a temperatura constante de 293 Kelvin. La presión total del aire que se supone seco es de 1.01325 por 10 a la 5 pascal y la temperatura a 293 Kelvin. El agua se evapora y se difunde a través del aire en el tubo y la trayectoria de difusión Z2 menos Z1 tiene 0.1542 metros de longitud. Calcule la velocidad de evaporación en estado estacionario en kilogramos sobre segundo por metro al cuadrado y la difusividad del vapor del agua a 293 Kelvin y una atmósfera de presión es 0.250 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Suponga que el sistema es isotérmico, utilizar una unidad GCI y tomar la presión parcial de P sub A1 como 2.341 por 10 a la 3 pascal. Entonces, como hemos visto en las diapositivas anteriores, entonces tenemos una especie A que se está difundiendo a través de una especie B que no se mueve, que no se difunde y que está en reposo. Para ese caso, pues utilizamos la ecuación que previamente habíamos visto, que nos dice que el flujo molar de A va a ser igual a menos la difusividad de AB por la presión total sobre R por T sobre el delta de Z por el logaritmo natural de P menos P sub A2 sobre P menos P sub A1. Mirando en detalle los datos que nos da el ejercicio, nos da la temperatura, nos da la presión, nos da el delta de Z, la difusividad y sabemos que la constante de los gases ideales R es igual a 8.314.3 metros cúbicos por pascal sobre kilogramo mol Kelvin. Tenemos P sub A1 que equivale a 2.341 por 10 a la 3 pascal y la presión 2 que se supone que es aproximadamente 0 porque se supone que una vez la especie A1 se difunde, en el punto 2 pues prácticamente ya se ha difundido, se ha disminuido la concentración en ese punto. Entonces, si reemplazamos los datos que nos da el problema en unidades GCI, vamos a tener que la difusividad que nos la dan 0.250 por 10 a la menos 4, multiplicado por la presión total que nos la da también el problema de 1.01325 por 10 a la 5 sobre R, que sería 8.314, por la temperatura que también la tenemos 293, por el delta de Z 0.1542 por el logaritmo natural de la presión total, que también nos la da el problema de 1.01325 por 10 a la 5 menos el valor de la presión 2 equivale a 0 sobre la presión total menos la presión P sub A1. Entonces ya si hacemos este respectivo cálculo, tener en cuenta que es logaritmo natural más no logaritmo base 10. Entonces nos va a dar un valor de flujo molar correspondiente a 1.595 por 10 a la 7 kilogramos mol sobre segundo. Considerando la difusión de masa en una capa esférica, entonces caso en particular en el que por ejemplo ocurre una evaporación de una gota de líquido o una evaporación de X sustancia, por ejemplo en el caso de una bola de naftaleno, difusión de nutrientes a donde están los microorganismos o difusión de una especie esférica, ¿sí? Entonces vemos en la imagen cómo la esfera va disminuyendo su radio a medida que se va difundiendo la sustancia. Entonces vemos la variación del respectivo radio y por supuesto los cambios en la presión de vapor. Sería la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2 de la sustancia A, que es la que se está difundiendo. En este caso vamos a tener las dos presiones parciales. Para la presión parcial P sub A1 generalmente es un valor que me suministran, pero la presión P sub A2 en muchas ocasiones se considera aproximadamente igual a 0 porque prácticamente la sustancia se va difundiendo hasta tal punto en que ya la concentración es prácticamente 0, por tanto la presión de vapor en el punto 2 viene siendo aproximadamente 0. Entonces, en este caso, la ley de Fick que vamos a utilizar va a estar organizada como podemos ver en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, flujo molar va a ser igual a la difusividad AB por la presión total sobre la constante de los gases ideales R por la temperatura por el radio por el logaritmo natural de la presión total menos la presión P sub A2 sobre la presión total menos la presión de la sustancia A en el punto 1.
Entonces, a partir de esta, digamos, forma de la ley de Fick es que podemos calcular el flujo molar de cómo esa sustancia esférica se va difundiendo. Vemos un ejemplo número 5, en el cual nos dice que una esfera de naftaleno con radio de 2 milímetros está suspendida en un gran volumen del aire estacionario a 318 Kelvin y 1.01325 por 10 a la 5 Pascal. Se puede suponer que la temperatura superficial del naftaleno es 318 Kelvin y su presión de vapor a esta temperatura es 0.555 milímetros de mercurio. El valor de difusividad del naftaleno en el aire es 318 Kelvin. En este caso, la difusividad corresponde a 6.92 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Calcular la rapidez de evaporación del naftaleno en la superficie. Entonces, obviamente, pues partimos de la ecuación previamente vista. Dentro de los datos que nos suministra el problema, entonces tenemos la presión parcial P sub A1, que nos la dan en milímetro de mercurio, entonces tenemos que pasarla a Pascal. Para esto, entonces, por factor unitario relacionamos que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio y que una atmósfera equivale a 0.01325 por 10 a la 5 Pascal. Entonces, en este caso nos va a quedar el valor igual a 74 Pascal. Para la presión P sub A2, como les dije, se supone aproximadamente 0 porque ya la sustancia se ha difundido en el punto 2. El valor de radio va a ser igual a 2 milímetros. Si lo pasamos a metros, dividimos en 1000 y nos va a dar 2 por 10 a la menos 3 metros. La constante de los gases ideales que utilizaremos es la constante R igual a 8314 metros cúbicos por pascal sobre kilogramo mol por Kelvin. Si reemplazamos entonces en la ley de Fick, vamos a encontrar que la difusividad corresponde a 6.92 por 10 a la menos 6 por la presión total que nos suministra el ejercicio sobre el valor de la constante R por la temperatura 318 Kelvin por el valor del radio 2 por 10 a la menos 3 metros por el logaritmo natural de la presión total menos la presión P sub A2 sobre la presión total menos la presión P sub A1. Una vez hacemos los cálculos, entonces vamos a tener que el valor me va a dar 9.68 por 10 a la menos 8 kilogramos mol de A sobre segundo por metro al cuadrado. Entonces ya con esto pues terminaríamos este ejemplo. Entonces recordemos que este caso corresponde a cuando hay difusión solamente de una de las dos especies químicas. En este caso pues la bola de naftaleno que se está difundiendo en el aire pues no estamos considerando la difusión, sino la difusión hacia el punto de la sustancia a medida pues que va aumentando el radio. Ahora tenemos el caso de difusión estacionaria de masa a través de una pared, que es uno de los casos principales que estudiamos. Entonces, inicialmente vamos a partir de una pared porosa, en la cual inicialmente tenemos una concentración C sub A1, y con el paso, digamos, del tiempo y a medida que pasa a través de la membrana porosa, va disminuyendo la concentración a la concentración C sub A2. Recordemos pues que en este caso esta membrana puede tener un espesor delta de Z, Z2 menos Z1, y vamos a tener una presión parcial P sub A1 y una presión parcial P sub A2 respectivamente. Si consideramos que la pared entonces es sólida, va a tener un área específica A, un espesor L, una densidad conocida, y que la pared es permeable a la sustancia A, pero también considerando que el material de la pared no se está degradando ni está reaccionando. Entonces vamos a tener unas fronteras X igual a 0 o X igual a L, en este caso pues sería Z1 y Z2. Vamos a tener estado estacionario, es decir, que no estamos considerando el efecto de la variación del tiempo, estamos evaluando en un tiempo específico, y no hay producción ni destrucción de la especie A. Como les decía, se considera que el material del que está hecho la membrana porosa no se está degradando o no está reaccionando. Entonces vamos a tener que el flujo molar de A va a ser igual a la difusividad de AB por el delta de concentración C sub A1 menos C sub A2 sobre el delta de Z. El ejemplo número 6 nos dice que una membrana delgada de plástico separa hidrógeno de aire. Se determina que las concentraciones molares del hidrógeno en la membrana, en la superficie interior y exterior, son de 0.045 y 0.002 kilogramos mol metro cúbico respectivamente.
El coeficiente de difusión binaria del hidrógeno en el plástico a la temperatura de operación es de 5.3 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado sobre segundo. Determina el gasto de masa de hidrógeno por difusión a través de la membrana en condiciones estacionarias si el espesor de la membrana es de A 2 milímetros y B 0.5 milímetros. En este caso partimos del esquema, como podemos ver, relacionado a una membrana porosa, una membrana que permite el paso de, en este caso, la sustancia que corresponde al hidrógeno. Entonces nos dan la concentración al lado y lado de la membrana porosa y nos piden que calculemos el flujo molar, teniendo en cuenta dos espesores, 2 milímetros y 0.5 milímetros. Entonces tenemos que el problema nos da la difusividad, nos da las dos concentraciones, nos dan los respectivos delta de Z. Considerando entonces el caso A, que nos dice que el delta de Z es igual a 0.02 metros, y si reemplazamos en la ecuación de Fick, vamos a tener que la difusividad 5.3 por 10 a la menos 10, que nos la suministra el problema, por el delta de concentraciones C sub A1 0.045 menos C sub A2 0.002 sobre el delta de Z que estamos considerando de 0.002 metros. Al hacer el cálculo, esto me va a dar un valor de 1.14 por 10 a la menos 8 kilogramos mol por metro cuadrado sobre segundo. Debemos considerar que el hidrógeno normalmente está como hidrógeno H2. En este caso tenemos que contemplar las dos moléculas que están allí conformando el hidrógeno. Entonces para ese caso tendremos que multiplicar o relacionar con que un kilogramo mol tiene 2 kilogramos de masa. Entonces en este caso me va a dar igual a 2.28 por 10 a la menos 8 kilogramos por metro al cuadrado sobre segundo el flujo másico que me piden para el caso A. Para el caso B, el delta de Z 0.0005 metros, vamos a tener igual, reemplazamos en la ley de Fick, el flujo molar en este caso va a estar determinado al multiplicar la difusividad 5.3 por 10 a la menos 10 por la concentración C sub A1 0.045 menos la concentración C sub A2 0.002 sobre el delta de Z, que para este caso B va a ser 0.005. Al hacer el cálculo correspondiente me va a dar un valor de 4.56 por 10 a la menos 8 kilogramos mol por metro cuadrado sobre segundo. Si relacionamos acá con el peso molecular de las dos moléculas de hidrógeno, entonces vamos a tener que el nitrógeno, el flujo molar del hidrógeno, perdón, es igual a 4.56 por 10 a la menos 8 multiplicado por los 2 kilogramos nos da 9.116 por 10 a la menos 8 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Y allí tendríamos entonces evaluado los dos espesores que nos piden en el problema. Entonces, obviamente, entonces vamos a tener que para el caso del espesor más grande tenemos un valor de 2.28 por 10 a la menos 8 y para el espesor más pequeño que corresponde al caso B nos va a dar de 9.116 por 10 a la menos 8 kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Si aparte de lo ya considerado en la pared estacionaria porosa, incluimos lo que es el concepto de la solubilidad de un gas disoluto en un sólido, entonces vamos a tener que la concentración C sub A la podemos determinar como la solubilidad, en este caso por metro cúbico a presión y temperatura estándar, sobre metro cúbico sólido por atmósfera, sobre 22.14 metro cúbico a presión y temperatura estándar, sobre kilogramo por mol atmósfera por la presión de vapor de la especie A en atmósferas. Entonces esto nos va a dar igual a la solubilidad por la presión parcial P sub A sobre 22.414, que nos va a permitir hallar la concentración cuando tenemos conocida la solubilidad de gas en el soluto que conforma la membrana permeable. En el ejemplo 7, entonces consideramos la difusión de hidrógeno a través de una membrana de neopreno. El ejercicio nos dice que a través de una membrana de neopreno vulcanizado de 0.5 milímetros de espesor se difunde hidrógeno gaseoso a 17 grados Celsius y 0.010 atmósfera de presión parcial.
La presión de hidrógeno al otro lado de la membrana es cero, es decir, que consideramos la concentración en el punto 2 como aproximadamente cero. Calcúlese el flujo específico en estado estacionario suponiendo que la única resistencia a la difusión es la membrana. La solubilidad del hidrógeno gaseoso en el neopreno a 17 grados Celsius es 0.051 metro cúbico, en este caso metro cúbico sobre metro cúbico de sólido por atmósfera, y la difusividad es 1.03 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado sobre segundo a la misma temperatura. Entonces, el problema nos da los datos de la concentración C/A1, o pues mejor dicho, lo podemos determinar teniendo en cuenta la solubilidad que me suministra. Me da también información de la difusividad, de la respectiva temperatura a la cual se está haciendo la difusión, y vamos a tener entonces que la concentración C/A en el punto 1 va a ser igual a la solubilidad que me suministra el problema, que corresponde a 0.051 metro cúbico sobre metro cúbico de sólido por atmósfera, por la presión parcial, que corresponde a 0.010 atmósferas sobre 22.414. Entonces, esta concentración me va a dar un valor de 2.28 por 10 a la menos 5 kilogramos mol de hidrógeno por metro cúbico de sólido. Ahora, si consideramos que la concentración C/A2 la podemos aproximar prácticamente igual a cero, también podríamos decir que la presión P/A en el punto 2 va a valer aproximadamente cero. Entonces, reemplazando en la ley de Fick, vamos a tener que el flujo molar en este caso va a ser igual a la difusividad 1.03 por 10 a la menos 10 multiplicado por la concentración A1, que corresponde a 2.28 por 10 a la menos 5, de acuerdo a lo que calculamos en la anterior diapositiva, menos 0, que es el valor de la concentración A2, sobre delta de Z, que corresponde a 0.5 por 10 a la menos 3. Al hacer el cálculo correspondiente, vamos a tener que el flujo molar me va a dar 4.69 por 10 a la menos 12 kilogramos mol de hidrógeno por segundo por metro al cuadrado. Si consideramos la difusión de masa en una capa esférica y cilíndrica huecas, vamos a tener que la ley de Fick en base molar se va a expresar como vemos a continuación. Entonces, el flujo molar en el caso de los cilindros va a estar representado como 2 multiplicado por pi por la longitud del cilindro, por la difusividad AB, por el delta de concentración C/A1 menos C/A2 sobre el logaritmo natural del radio 2 sobre el radio 1. Si miramos el esquema que se muestra en la parte derecha, vemos que el cilindro está conformado por un radio 1 que sería el radio interno y un radio 2 que sería el radio externo. Entonces, entre el radio 1 y el radio 2 hay un espesor que pues normalmente me lo suministran en el problema, porque pues es característica de la tubería o del cilindro en sí. Vamos a tener también dos concentraciones, la concentración adentro y la concentración afuera, y de igual forma cuando se transporta un gas vamos a tener una presión parcial de vapor P/A1 y una presión parcial de vapor C/A2. En la mayoría de los casos, cuando no me suministran la concentración en el punto 2, se puede suponer que prácticamente el gas o la sustancia que se está transportando a partir de la membrana porosa se difunde ya al llegar a la superficie 2, y por tanto en ese caso se supone aproximadamente cero. Para el caso en específico de la difusión a través de una esfera, similar a lo que vemos en la parte derecha del diagrama, también vamos a tener un radio 1, un radio 2 y concentración en el punto 1 y punto 2. La ecuación va a estar descrita como 4 por pi por radio 1 por radio 2 por la difusividad por la concentración C/A1 menos la concentración 2 sobre radio 2 menos radio 1. Entonces, dependiendo pues lo que me pidan en el problema o lo que me indiquen, si estamos utilizando un cilindro o una capa esférica, pues utilizaremos la que corresponda. Para este caso, pues dentro de las suposiciones que tenemos en cuenta es que la difusión de masa se da en estado estacionario y unidimensional. También consideramos la concentración de A dentro y a la superficie interior del recipiente, que es constante. La concentración de A en la atmósfera y en el exterior es aproximadamente cero, es decir, lo que les estaba comentando de que en el punto 2 se aproxima a cero.
no hay reacciones químicas, no hay difusión de las moléculas del recipiente y por tanto pues estas son las consideraciones que debemos tener en cuenta para estos casos en particular. En este ejemplo 8, entonces vamos a ver la difusión de hidrógeno a través de un recipiente esférico. Como vimos en la anterior diapositiva, las respectivas ecuaciones. Nos dice que se almacena gas hidrógeno a presión a 358 Kelvin en un recipiente esférico hecho de níquel con 4.8 metros de diámetro exterior. La pared esférica del recipiente tiene 6 centímetros de espesor. Se determina que la concentración molar de hidrógeno en el níquel en la superficie interior es de 0.087 kg/mol por metro cúbico. La concentración del hidrógeno en el níquel en la superficie exterior es despreciable, como les mencionaba, se aproxima a cero. Determinar el gasto de masa por difusión de hidrógeno a través del recipiente níquel y la difusividad AB nos dicen que es 1.2 por 10 a la menos 12 metros al cuadrado sobre segundo. Entonces, si consideramos el esquema, entonces vemos que nos suministra la concentración en el punto 1, la concentración en el punto 2 la aproximamos a 0, nos dice que se está movilizando gas hidrógeno a partir en el recipiente esférico, entonces se está transportando a través de esa membrana porosa cilíndrica. Vamos a tener un diámetro externo de 4.8 metros, un espesor de 6 centímetros y una concentración en el punto 1 que nos suministra el problema. La concentración en el punto 2, 0, y la difusividad que también me la suministra el problema. Entonces, si hallamos el radio externo, vamos a considerar que sería el mismo radio 2 igual al diámetro externo sobre 2. Esto va a ser igual a 4.8 metros sobre 2, que corresponde a 2.4 metros, que sería en ese caso el radio 2. Entonces, como ya tenemos el radio 2, por diferencia del espesor, hallaríamos el radio 1. Entonces, el radio 2.4 metros menos el espesor que nos mencionan en el ejercicio, que es 0.06 metros, esto nos daría 2.34 metros, que corresponde al radio interior. Entonces ya tenemos los datos para hacer el cálculo del flujo molar y reemplazaríamos teniendo en cuenta entonces 4 multiplicado por el valor de pi por el radio 1, que corresponde a 2.34, por el radio 2, 2.40 metros, por la concentración en el punto 1, 1.2 por 10 a la menos 12, menos la concentración en el punto 2, que vale 0, por sobre el valor del radio 2 menos el radio 1, y obviamente multiplicando por la respectiva difusividad. Esto me va a dar un valor de 1.228 por 10 a la menos 10 kilogramos mol sobre segundo. Y si consideramos que el hidrógeno tiene dos moléculas, entonces en este caso, multiplicando por la masa molecular, relacionando por la masa molecular, tenemos que un kilogramo mol equivale a 2 kilogramos y por tanto vamos a tener 2.46 por 10 a la menos 10 kilogramos sobre segundo. Si aparte de lo ya considerado, incluimos el término permeabilidad, recordemos que en el caso del transporte de los sólidos es un factor muy importante la permeabilidad, sobre todo pues en el caso de los suelos que ya veníamos previamente hablando. Entonces vamos a tener que cuando tenemos conocida esa permeabilidad, normalmente pues también la podemos integrar al transporte por difusividad, ¿sí? Y en este caso entonces vamos a tener que el flujo molar va a ser igual a la permeabilidad por la presión P1 menos la presión en el punto 2 sobre 22.414 por Z2 menos Z1. Entonces, esto me va a dar el valor de flujo molar que tendremos en determinada área, obviamente considerando que ya me suministra la permeabilidad a la determinada temperatura. Entonces, esa permeabilidad también la podemos hallar como la difusividad por la solubilidad. En este caso vamos a tener unidades de metros cúbicos sobre segundo por metro al cuadrado a condiciones estándar de temperatura y presión sobre metro. Entonces estas serían las unidades que tendría en cuanto a la permeabilidad. Si tenemos varios sólidos, en el caso en que tenemos
paredes permeables que se consideran de varios materiales. Entonces vamos a considerar en este caso paredes en serie. Entonces vamos a tener que tener en cuenta los espesores que va a tener cada una de las paredes. Entonces, por tanto, la ley de Fick se va a representar como el valor de N sub A, que vemos acá, igual a la presión P sub 1 en el punto 1 menos la presión en el punto 2 sobre 22.414 por 1 sobre la longitud de cada pared, de cada membrana permeable sobre la permeabilidad del material 1 más la longitud 2 sobre la permeabilidad del material 2 más la longitud 3 sobre la permeabilidad del material 3 y así sucesivamente dependiendo la cantidad de diferentes materiales que conformen la membrana porosa, como lo vemos digamos en la realidad en el suelo, que tenemos diferentes horizontes que cada uno va a tener unas características diferentes. Entonces podríamos utilizar esta ecuación para estimar el flujo molar que se da de X contaminante a través de esa superficie de suelo, ¿sí? En este ejemplo número 9, entonces consideramos la difusión a través de una película de empaque. El ejemplo me dice que se tiene a prueba una película de polietileno de 0.0015 metros, es decir, 0.15 milímetros de espesor, para empacar un producto farmacéutico a 30 grados Celsius. Si la presión parcial del oxígeno en el exterior es de 0.27 atmósferas y en el interior es de 0.01 atmósfera, calcula el flujo de difusión del oxígeno en estado estable. Use como dato de permeabilidad 4.17 por 10 a la menos 12 metros cúbicos de soluto sobre segundo por metro cuadrado atmósfera centímetro y si partiendo de la ecuación vista previamente, entonces vamos a tener que ya tenemos el valor de la permeabilidad, ya tenemos los valores que me piden sí la ecuación. Entonces, si reemplazamos la permeabilidad 4.17 por 10 a la menos 12 por la presión en el punto 1, 0.21, menos la presión en el punto 2, 0.01, sobre 22.414 multiplicado por el Z2, que es 0.0015 menos 0. Esto me va a dar entonces un flujo molar de 2.480 por 10 a la menos 10 kilogramos mol sobre segundo por metro al cuadrado. Entonces, obviamente, lo primero que ustedes siempre deben hacer en cualquier problema, como ya previamente también les he mencionado, es analizar los datos que les suministran y entender que si, por ejemplo, me dan una permeabilidad, pues obviamente esta es la ecuación que deberíamos utilizar. Si consideramos que la superficie de sólidos, de suelo, va a estar considerada también de cierta porosidad, la granulometría del suelo obviamente va a cambiar, la composición. Y si consideramos lo que son los espacios vacíos que hay dentro de la superficie de sólido, entonces vamos a tener que se debe incluir lo que es un término asociado a esta porosidad y a la trayectoria que debe seguir el contaminante, debe seguir la sustancia que se está transportando. Entonces el flujo molar, de acuerdo a la ley de Fick, va a estar reorganizado como vemos en la presentación. Entonces va a ser igual a la fracción de espacios vacíos multiplicada por la difusividad multiplicada por la concentración en el punto 1 menos la concentración en el punto 2 sobre la sinuosidad, que es un factor de corrección de la trayectoria que sigue de acuerdo pues a la organización, el empaquetamiento que tenga el sólido, multiplicada por el Z2 menos el Z1. Entonces, la difusividad de la sustancia obviamente me la deben determinar, me la deben suministrar, y la sinuosidad va a ser un factor que normalmente va a oscilar entre 1.5 y 5 y pues como les mencioné es un factor de corrección de la trayectoria. Entonces, también podemos incluso relacionar lo que es la sinuosidad con la difusividad efectiva. Vamos a tener que la difusividad efectiva va a ser igual a la fracción de espacios vacíos sobre la sinuosidad por la difusividad a sub b. Entonces, de esta forma, pues también podríamos determinar la sinuosidad o la difusividad, pues dependiendo el dato que me suministren, ya sea difusividad efectiva, la fracción de espacios vacíos o la sinuosidad. Acá vemos un ejemplo número 10, el ejemplo número 10 que nos dice la difusividad del cloruro de potasio en sílice porosa.
Entonces, para este caso en particular, nos dice que un sólido de sílice sinterizada de 2 milímetros de espesor tiene una fracción de espacio vacío de 0.30 y una sinuosidad de 4. Los poros se llenan con agua a 298 Kelvin. La concentración del cloruro de potasio en una de las caras se mantiene a 0.10 gramos mols por litro y por la otra cara fluye agua pura con bastante rapidez. Despreciando las resistencias ajenas al sólido poroso, calcule la difusión en estado estacionario del cloruro de potasio, suministrando, en este caso pues me piden como tal el flujo molar, qué tanto se está movilizando, y me suministran la difusividad igual a 1.87 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado sobre segundo. Dentro de los datos entonces que me suministra está la concentración en el punto 2, la concentración en el punto 1, perdón, que es 0.10. Si la pasamos, en este caso, hacemos la conversión teniendo en cuenta que no la dan en gramos mol por litro. Tenemos presente que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos y 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos equivale a un metro cúbico. Hacemos la cancelación por factor unitario y esto me va a dar 0.10 gramos mol por metro cúbico. En el caso de la concentración 2 es aproximadamente 0. Ya con esto, pues si sustituimos en la ecuación, vamos a tener que el flujo molar va a ser igual a los espacios vacíos, que son 0.3 que me suministran en el ejercicio, por la difusividad 1.87 por 10 a la menos 9, por la concentración en el punto 1, que es 0.10, menos la concentración en el punto 2, que es 0. Sobre la sinuosidad, que corresponde a un valor de 4, por el Z2, 0.02 menos 0, y me va a dar igual a 7.01 por 10 a la menos 9 kilogramos mol sobre segundo por metro al cuadrado. Entonces es bastante sencillo, simplemente identificar qué información me está suministrando en el problema y pues por supuesto proceder a reemplazar y calcular. Ahora, si consideramos la difusión de gases en sólidos porosos, en anterior caso pues consideramos líquidos, si consideramos el caso de los gases, vamos a tener que la ley de Fick en este caso se va a representar como los espacios vacíos por la difusividad, por el delta de C, como veníamos mirando en la diapositiva anterior, por la sinuosidad por el delta de Z. Pero cuando estamos hablando de gases, entonces lo representaríamos como los espacios vacíos por la difusividad, por la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, sobre la sinuosidad por el valor de los gases ideales de R, por la temperatura, por el delta de Z. Entonces, de esta forma pues podríamos determinar el flujo de determinado gas a través de una superficie porosa, considerando valores como la emisividad y la sinuosidad. Entonces, en este caso se supone la difusión se lleva a cabo principalmente por la ley de Fick y que pues solo se verifica a través de los espacios o poros y no a través de partículas sólidas. Entonces, estas pues son las consideraciones de este caso en particular. Por otra parte, si consideramos la difusión en estado no estacionario, que corresponde a la segunda ley de Fick, recordemos que hasta acá veníamos mirando lo que era la difusividad a través de estado estacionario. Aquí ya entramos a ver un poco sobre lo que es estado no estacionario, que corresponde a segunda ley de Fick. Entonces, si consideramos dos componentes, un mezcla de dos componentes, como hemos venido mirando a lo largo de la presentación, entonces vamos a tener que el contaminante o la sustancia que se está transportando, a medida que pasa el tiempo, pues va a tener un perfil de movimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, en la gráfica de la parte de abajo, que vemos la variación de la concentración con respecto a Z a diferentes tiempos. Entonces vamos a considerar que pues obviamente la trayectoria que va siguiendo se va modificando dependiendo pues el paso del tiempo. Entonces el perfil de movimiento va variando. De esta forma, entonces, si consideramos la segunda ley de Fick, vamos a tener que el valor el balance del componente A en términos molares en ausencia de generación de energía, es decir, que no hay una reacción involucrada, vamos a tener que la velocidad en la entrada J sub A va a ser igual a la velocidad de salida en J sub A, que sería J sub A en Z igual a Z más delta de Z, más la velocidad acumulada, que sería delta de Z por el gradiente de concentración con respecto al tiempo.
Entonces, si reemplazamos acá la primera ley de Fick, vamos a tener que menos la difusividad por el gradiente de concentración con respecto a Z va a ser igual a menos la difusividad por el gradiente de concentración con respecto a Z en Z más delta de Z, es decir, en el punto de salida, más el delta de Z por el gradiente de concentración con respecto al tiempo. Si reorganizamos un poco los términos y llevamos al límite cuando el delta de Z tiende a 0, se va a obtener la segunda ley de Fick, que pues se muestra a continuación. Entonces vemos que para mezcla de dos componentes, la segunda ley de Fick va a estar representada como el gradiente de concentración con respecto al tiempo igual a la difusividad por la segunda derivada de la concentración con respecto a Z. Entonces, para difusión en tres dimensiones, esto de acá es considerando en una sola dimensión, y para difusión en tres dimensiones, pues obviamente tendremos que tener en cuenta la difusividad con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Y pues la ecuación es como le estoy mostrando en la diapositiva. Entonces, este pues obviamente es un caso un poco más complejo porque la solución no va a ser, digamos, tan fácil como los casos vistos previamente. Entonces, a continuación les voy a mostrar un poco sobre cómo se daría la solución en este caso de difusión en estado no estacionario. Considerando entonces la ecuación de la ley de Fick que vimos previamente y partiendo de las condiciones límites, cuando t igual a 0, que igual a la concentración igual a C sub A1, con z entre 0 e infinito. Para t mayor que 0, la concentración igual a C sub a S, la concentración superficial constante en z igual a 0. Y cuando la concentración igual a C sub a 1, en z igual a infinito. Si aplicando esas condiciones y resolviendo la ecuación, vamos a tener que la concentración C sub a en z menos la concentración C sub a I sobre la concentración en S menos C sub a I va a ser igual a 1 menos la función error de z sobre 2 por la raíz de la difusividad por el tiempo. En la ecuación entonces vamos a tener que la concentración C sub a Z corresponde a la concentración de la especie A a la distancia Z de la superficie en un tiempo t. La concentración C sub a I va a ser la concentración inicial uniforme de la especie A en el instante t igual a 0. La concentración C sub a S va a ser igual a la concentración de la especie A en la superficie del sólido. La SURF, que como les dije es la función error gaussiana. Z va a ser la distancia desde la superficie a medida pues que pasa el tiempo, T el tiempo, la difusividad que nos suministran de las dos especies que estemos analizando. Otra forma mediante la cual podemos expresar esta segunda ley de Fick es mediante, al colocar la función de error complementaria. En este caso, pues vamos a tomar como beta el valor que está dentro de la función error complementaria. De igual forma, también podemos expresarlo ya sean fracciones molares o fracciones másicas según la información que nos suministren en los ejercicios. Para la función de error y función de error complementaria, como vemos acá, normalmente los valores para diferentes rangos de X pueden ser representados como vemos en la tabla. Entonces, obviamente, dependiendo del valor que nosotros tengamos de X, vamos a representar o a escoger la solución correspondiente. Para nuestro caso, pues el valor X se reemplazaría por el valor de beta que tenemos en nuestra correspondiente ecuación, pero pues es algo similar a lo que tenemos acá, simplemente que donde está X pues reemplazaremos por el valor de beta. Acá podemos ver la continuación de la tabla de la función error y función error complementaria que pues se utilizarán dependiendo pues el rango de valor que les dé. Acá vemos el ejemplo número 11 donde podemos aplicar esa segunda ley de Fick. Entonces en el ejercicio me dice: comúnmente se endurece la superficie de una pieza de acero dulce empacándola en un material carbonoso dentro de un horno a una temperatura elevada durante un tiempo predeterminado. Considere una de esas piezas con una concentración inicial uniforme de carbono de 0.15% en masa. Ahora se empaca la pieza en un material carbonoso y se coloca en un horno a temperatura elevada. Se sabe que el coeficiente de difusión del carbono en acero a temperatura del horno es 4.8 por 10 a la menos 10 metros al cuadrado sobre segundo, y se determina que la concentración del equilibrio del carbono en el hierro en la interfase es de 1.2% en masa.
determine cuánto tiempo debe mantenerse la pieza en el horno para que la concentración de masa del carbono a 0.5 milímetros por debajo de la superficie alcance el 1%. Entonces acá vemos el esquema donde pues hay difusión del material carbonoso en la superficie. Entonces acá tenemos pues el horno, tenemos las dos concentraciones y nos dan la concentración que debemos alcanzar. Bueno, de acuerdo entonces a lo que me suministra el ejercicio, vamos a tener que, como me muestran lo que son fracciones en peso, pues esta sería la ecuación que debemos tener en cuenta porque pues representa las fracciones en peso. Entonces recordemos que tenemos en este caso las diferentes concentraciones al lado izquierdo de la ecuación, la función error complementaria, que es función de z sobre 2 por la raíz de difusividad por tiempo, que esto sería correspondiente a lo que es el valor de beta o x de acuerdo pues a las tablas mostradas previamente. Entonces, si reemplazamos los valores de las concentraciones, vamos a tener que el WA en el punto Z corresponde al 0.01 que debemos alcanzar, que dividido en 100 me va a dar 0.01. En este caso, pues 1% dividido en 100 me va a dar 0.01. Para el caso del WA en el punto SUI, entonces va a equivaler al 0.15% que dividido en 100 me va a dar 0.015 sobre la concentración en el sólido, que nos dice que es equivalente a 0.15%, al dividirlo en 100 me da 0.02, menos la concentración en A sub I, que correspondía a 0.015. Esto, como les dije, va a ser igual a la función error complementaria. Este valor que está acá, la función que está o lo que está dentro, vamos a representarlo como beta o como x de acuerdo pues al esquema mostrado previamente a las tablas. Y entonces si tenemos que el cálculo de estas restas que tenemos acá, de estas parte que tenemos acá nos da 0.81. Entonces con este dato nos vamos a buscar en la función error el valor que corresponda o el valor de x que corresponda a 0.81 de la función error complementaria. Entonces, en ese caso, pues el valor nos daría 0.17, pero les voy a mostrar de dónde saqué ese valor. Entonces, a continuación. Entonces, si vemos dentro de la tabla de la función error, entonces nos dice que la función error es igual a este valor. Obviamente las tablas ya están construidas al hacer iteraciones de diferentes valores, pero si nos vamos a buscar el valor de 0.81 que nos daba la función complementaria de acuerdo pues a las concentraciones que tenemos, entonces venimos y buscamos en la función error complementaria donde encontremos el valor aproximadamente a 0.81, que es lo que me da la resta, las diferencias que tenemos allí al lado izquierdo de la ecuación. Entonces acá encontramos el 0.81 y esto va a corresponder a un valor de x de 0.17. Esa x es la corresponde al valor del beta, al valor de lo que está dentro de la función error en mi ecuación. Por lo tanto, si miramos entonces en nuestra ecuación, entonces podemos decir o podemos igualar esto que está acá dentro de la ecuación, z sobre 2 por raíz de la difusividad por el tiempo, va a ser igual a 0.17. Si elevamos todo al cuadrado acá y todo al cuadrado acá, entonces vamos a tener entonces que podemos despejar todo esto elevado al cuadrado t al pasarlo acá. Entonces me quedaría como t solito. Entonces me quedaría z al cuadrado, porque pues obviamente elevo acá al cuadrado, z al cuadrado sobre 2 elevado al cuadrado, que sería 4, por la difusividad que saldría de la raíz sobre 0.17 elevado al cuadrado, porque estamos elevando todo al cuadrado. Si reemplazamos el valor de z con el espesor que me dicen que es de 0.5 milímetros, al pasarlo a metros me da 0.005 metros, si lo elevo al cuadrado sobre 4 por la difusividad que me suministra el problema por el 0.17 al cuadrado, entonces voy a obtener el tiempo en el cual pues se genera esa transferencia de transporte de masa. Entonces vamos a tener que el tiempo va a ser igual a 4.505 segundos, equivalentes a 1 hora con 15 minutos,
que sería el tiempo requerido para que se lleve a cabo pues ese transporte difusivo que me plantean en el ejercicio. Entonces ya con esto pues terminaríamos los temas correspondientes a esta parte 2. Cualquier duda, cualquier inquietud que se les presente durante la elaboración de los ejercicios, no duden en contactarme, y de nuevo pues les pido excusas por la demora en el cargue del video. Hasta acá entonces terminaríamos los temas referentes a los mecanismos de transporte físico de contaminantes o de sustancias. Hemos visto entonces algunos de los ejemplos o los diferentes casos que podemos analizar desde el punto de vista, por ejemplo, de transporte de dos sustancias gaseosas, de una sustancia gaseosa que se difunde, la otra no. Pudimos ver, por ejemplo, efecto de permeabilidad, efecto de espacios vacíos en la ecuación de difusión. Pudimos ver también la primera y segunda ley de Fick, ¿sí? Que pues eso va a depender si estamos considerando la variación en el tiempo o no. En la segunda ley de Fick pudimos ver que podíamos incluso determinar el tiempo requerido para una difusión de X contaminantes o X sustancias. Ahí les puse un ejemplo en particular, pero pues se aplica en múltiples casos. Para que tengan en cuenta, chicos, la mayoría de las demostraciones de cómo llegamos a las ecuaciones que yo les presento a lo largo de la en la presentación están en el libro Jankopoulos. Es un libro que, a pesar de que es antiguo, es bastante claro en la explicación, también lo pueden buscar. De igual forma, algunos de los contenidos fueron sacados ya sea de este capítulo 7 del libro que vemos allá, que vemos acá, en el cual pues aparece el respectivo DOI, y de este capítulo también tengo otra fuente de información. Sin embargo, pues estos fueron una de las principales. Entonces, cualquier duda, pues por favor no duden en escribirme, no duden en contactarme, que con mucho gusto les podré colaborar. Sé que quizás muchas de las preguntas que vayan a tener va a ser respecto a cuándo deben utilizar cada una de las ecuaciones. ¿Qué les recomiendo? Hacerse una tabla en la cual ustedes puedan relacionar cada uno de los casos vistos con cada una de las ecuaciones a utilizar, y de esta forma se les facilitará un poco el desarrollo de los ejercicios y pues la puesta en práctica de los temas vistos. Entonces, feliz resto de día, jóvenes, muchos éxitos en todo.